Hola, soy Ana Peiro y me da mucho gusto que me acompañen en un capítulo más de Rubik, la revista de divulgación del Colegio Nacional. Bienvenidos. Hoy en Rubik visitaremos el laboratorio del químico Eusebio Juaristi. Le daremos la vuelta en un minuto a la vida y obra del creador de las batallas en el desierto, José Emilio Pacheco. El experto en extinción, Jaime Urrutia Fukugauchi, nos dirá qué tan probable es que nuestro planeta sea impactado por meteoritos de gran tamaño. El historiador Javier García Diego explicará cómo fue el desarrollo cultural en épocas de la Revolución. Y el investigador en radioastronomía, Luis Felipe Rodríguez, nos compartirá cómo medir la distancia entre una estrella y la Tierra. Antes de comenzar, te recuerdo visitar el Colegio Nacional a través de sus redes sociales y su página de internet, donde encontrarás toda nuestra información. Llegó el momento de comenzar. Hagámoslo desde el laboratorio del doctor Eusebio Juaristi en el CIMVESTAF. Esta cápsula la estamos preparando desde mi laboratorio. Es un laboratorio en el que hemos trabajado durante ya casi 37 años y hemos trabajado diferentes temas. En la cápsula anterior habíamos platicado de algunos aspectos de la estereoquímica estática y en particular hablábamos de la configuración de las moléculas que llamamos moléculas quirales, porque guardan una relación como nuestras manos, y también mencionábamos, y aprovechando los modelos, ustedes recordarán, hablábamos de estereoquímica dinámica y en particular de aspectos de lo que llamamos el análisis conformacional. En nuestro grupo, y que por cierto, pues una de las cosas más satisfactorias es que a lo largo de estos años, pues he podido colaborar con jóvenes estudiantes, estudiantes a los que es un gran gusto ver cómo se van formando y hasta que llegan a ser investigadores independientes más adelante. Entonces, ese es uno de los aspectos a enfatizar. El otro aspecto que yo quisiera resaltar es que a veces uno puede tener una idea en el laboratorio, pero es muy importante mantener, como decimos, los ojos abiertos, porque en ocasiones los descubrimientos accidentales pudieran ser los más interesantes. En nuestro caso, al sintetizar una molécula con ciertos fines, en particular queríamos aprovecharla como un reactivo novedoso en síntesis orgánica, resultó de su análisis espectroscópico que esa molécula adoptaba una orientación, una conformación inusual. Ese descubrimiento nos llevó a trabajar durante más de 10 años en lo que se conoce como el efecto anomérico. En realidad, como decíamos también en una de las cápsulas anteriores, las moléculas a través del análisis conformacional nos dan información que puede ayudarnos a entender y a aprender química. En este caso, ese comportamiento conformacional inusual nos lleva al paso de los años a entender los fundamentos que resultan en esa conformación más estable de las moléculas. Como les digo, eso se conoce como, en este ejemplo en particular, como el efecto anomérico y, como les digo, dio lugar a un estudio de más de una década. Un minuto con José Emilio Pacheco.
José Emilio Pacheco Berni nació en la Ciudad de México. Fue poeta, narrador, ensayista y traductor. Amigo de escuchar música clásica, enemigo de dar entrevistas. Es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana del siglo XX. Iba a ser abogado, pero se decantó por la escritura. Perteneció a la llamada generación de medio siglo y al grupo Poesía en Voz Alta, junto con Alfonso Reyes, José de la Colina, Elena Garro, León Felipe y Juan García Ponce. Fue profesor universitario en México, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Aunque era poeta, su prosa cautivó a generaciones. Participó como guionista de El Castillo de la Pureza, al lado de Arturo Ripstein, ganando el premio Ariel por guión y argumento. Los temas que predominan en su obra son el paso del tiempo, la transición de la niñez a la adolescencia, la vida o la muerte, y la crítica social y al poder. José Emilio dominaba el inglés, el francés y el italiano. Tradujo a autores como Samuel Beckett, Tennessee Williams y T.S. Eliot. Una de sus últimas apariciones públicas fue durante los 70 años del Colegio Nacional, institución de la que fue miembro por casi 3 décadas. La posibilidad de impactos de diferentes tamaños, no necesariamente el tamaño de Chicxulub, se ha estudiado porque pues, es uno de los temas interesantes y también incluso de dónde provienen los cuerpos con posibilidades de colisionar con la Tierra. Si son parte del grupo del cinturón de asteroides, si son de los asteroides que cruzan la órbita de los planetas interiores, o si se trata, por ejemplo, de núcleos cometarios. Y todos ellos tienen diferentes probabilidades y diferentes distribuciones. En periodos largos, cuando uno lo ve a escalas de nuestra vida, pues la posibilidad de que uno muera porque le pegó un meteorito, pues es mucho menor, que es más fácil que uno muera por alguna enfermedad o muera por algún accidente. Pero cuando uno lo ve ya a tiempos más largos, esas posibilidades empiezan a subir. Y ya en periodos más largos ya tenemos la posibilidad de colisiones de mayores tamaños. Y esto lo podemos ver estudiando lo que ha pasado antes en el registro geológico. Se han ido encontrando los cráteres y se han ido fechando, y con ello tenemos una cronología, una secuencia de impactos, por lo cual podemos hacer una estimación probabilística de qué probabilidades haya de que tengamos una colisión a un cuerpo de tales rangos de tamaño, qué pasa con otros tamaños. Y en general, lo que los datos nos muestran es que las probabilidades de colisiones con cuerpos pequeños son más altas y cuerpos más grandes son más bajas, y cuerpos ya del tamaño de Chicxulub ya tienen tiempos de recurrencia de más de unos 60 millones de años. Esta forma de estimación probabilística no implica, porque uno puede decir, bueno, si cuerpos del tamaño de Chicxulub tienen periodicidades del orden de los 60 millones de años y esto pasa a 66, pues ya estamos en el rango de que nos toque, ¿no? Esta parte de estimaciones de probabilidad dependen además de una serie de factores, no es determinístico, sino depende de cómo es la interacción de las órbitas de los diferentes cuerpos y demás. Y lo que se ha hecho es, por un lado, estudiar esta parte en forma probabilística y ver el registro anterior. Y por el otro lado, ahora tenemos cada vez mejor capacidad instrumental para poder ver y determinar las órbitas de asteroides que cruzan la órbita terrestre. Y el mapeo es bastante bueno, sí hay mucho interés, incluso en la parte de estimación de riesgos. Continuamente tenemos asteroides que cruzan la órbita terrestre, algunos de ellos se acercan. Hay muy pocos, pero sí hay algunos que cruzan entre la órbita en la Luna y la Tierra, que ya están dentro del rango de acercamiento. Y hay también ahora interés en ver si en un momento dado las capacidades de detección pudieran tener la forma de aviso de una colisión probable.
y sí tendríamos capacidad de modificar las trayectorias. En palabras de Jaime Urrutia, una colisión o choque en la Tierra puede ocurrir, pero a diferencia de películas como Armageddon, él cree que una detonación para evitar el impacto es mala idea. Su propuesta científica es usar el viento solar para desviar los objetos. Aunque no hay de qué preocuparnos, históricamente la caída de objetos del espacio ha registrado muy pocos daños a la humanidad. Un caso célebre fue el de Ann Hodges, quien en 1954 fue golpeado en la cadera por un meteorito de 4 kilos y solo tuvo un gran moretón. Ahora vamos a una pausa, no te vayas, seguimos en Rubik. ¿Sabías que uno de los miembros del Colegio Nacional, además de director de orquesta, era piloto aviador? Además de compositor, guitarrista y miembro del Colegio Nacional, Eduardo Mata era piloto aviador. Volar era su pasión. El compositor falleció a los 52 años de edad, siendo director artístico de la Sinfónica de Dallas, cuando una avioneta que él mismo tripulaba falló y se desplomó en Temisco, Morelos. México, desde finales del siglo XIX, esto es el Porfiriato tardío, hasta mediados del siglo XX, digamos, al término de la presidencia de Lázaro Cárdenas. Sobre todo en los aspectos sociopolíticos y culturales. Puede llamar la atención el introducir el ingrediente cultural en la Revolución Mexicana, pero claro está que la Revolución Mexicana tuvo también un proceso de cambio cultural y de crítica cultural muy fuerte. Se identifican dos momentos. Esto es el grupo del Ateneo, que se forma en 1909, con los antecedentes que sabemos de Sabia Moderna y demás. Y claro está en la etapa constructiva, la etapa institucional de José Vasconcelos, primero desde la rectoría de la universidad y luego al crear la Secretaría de Educación Pública en 1921, que tiene un objetivo enorme. Primero que todo, combatir el analfabetismo imperante en México. En aquel entonces superaba el 80% de mexicanos eran analfabetas, pero también por otro lado el darle al país una nueva cultura adecuada, apropiada a la situación política y social de México. Esto es, el México revolucionario requería una cultura adecuada a esa etapa de nuestra historia, una cultura revolucionaria que no significara una cultura caótica, esto es una cultura de una revolución creadora, artística, imaginativa, y esto es lo que hace Vasconcelos. Pero primero tenemos que remontarnos a la etapa del Ateneo. El Ateneo implica muchas cosas. Uno supone que es un grupo muy reducido. En realidad, la Asociación Civil del Ateneo, que repito es de octubre de 1909, es más o menos, tiene más o menos 100 miembros. Algunos de ellos, sus nombres no sobrevivieron al cambio histórico, no han pasado a la historia. Algunos sí, y son muy famosos. Pienso en Antonio Caso, pienso en José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Julio Torri, Martín Luis Guzmán, Pedro Enríquez Ureña, aunque fuera dominicano, y otros que tuvieron una participación menor. Rubén Valenti, en fin, Genaro Fernández MacGregor, y otros que sí realmente ha caído el olvido sobre ellos. Ahora, se dice que el Ateneo fue un grupo que equivalió en términos culturales a los ejércitos revolucionarios. Habría que irnos con cuidado. La mayoría de los miembros del Ateneo no simpatizaron con la lucha armada, no participan, no simpatizan con Madero y mucho menos con la lucha de 1913 y 1914 de los constitucionalistas. Al contrario, sabemos que es un grupo que de una u otra manera simpatizaba con Porfirio Díaz y sobre todo con el secretario de Instrucción Pública de Porfirio Díaz, Justo Sierra, y también sabemos que fue la mayoría de los miembros del Ateneo no participan en la revolución, sino que simpatizan incluso con el gobierno de Victoriano Huerta, con el que colaboran muchos de ellos. ¿Quiénes serían estos ateneístas revolucionarios? Bueno, José Vasconcelos, obviamente, Martín Luis Guzmán, Isidro Fabela, Alberto J. Pani, y creo que hasta ahí podemos considerar.
Estaba también Diego Rivera, pero Diego Rivera es un miembro, digamos, paralelo del Ateneo, porque los años más activos del Ateneo, que van de 9 a 14, pues tuvieron a Diego Rivera en Europa. Participó poco en las actividades del Ateneo. Si bien algunos de ellos, ¿sí?, muy pocos, los que ya mencionados, participan en la revolución, su impacto en la nueva cultura es impresionante. El Instituto Nacional de Salud Pública se fundó el 20 de agosto de 1984 por dos necesidades primordiales: formar profesionales en el área de la salud y producir conocimiento científico que ayudara a prevenir enfermedades. El responsable de idear el proyecto del instituto, de impulsar la decisión presidencial para crearlo, de atraer investigadores y promoverlo, fue el doctor Guillermo Soberón Acevedo, miembro del Colegio Nacional. El Instituto Nacional de Salud Pública cuenta con una escuela de salud, 7 centros de investigación, 17 líneas de investigación sobre importantes temas de medicina pública, un auditorio con capacidad para albergar alrededor de 300 personas en 2 plantas y una revista científica, arbitrada, internacional e interdisciplinaria que publica resultados de investigación en las áreas de epidemiología, sistemas de salud en general. El instituto ha publicado 4.400 trabajos. A lo largo de casi 3 décadas de trabajo, han estudiado en su centro de investigaciones más de 300 alumnos provenientes de todo México. Y en el programa de educación continua, cada año se actualizan 5.000 profesionales. De todas estas formas, el Instituto Nacional de Salud Pública contribuye a la equidad social y a la plena realización del derecho a la protección de la medicina nacional. Nacido en Iguala, Guerrero, Guillermo Soberón Acevedo es miembro del Colegio Nacional desde 1981. Ha luchado gran parte de su vida para prevenir enfermedades de la población desde todos los frentes, ya sea creando nuevos profesionales de la salud o coordinando investigaciones para erradicarlas. Y además de llevar el gran proyecto del Instituto Nacional de Salud Pública, también fue el 36º rector del UNAM, lugar donde estudió. Amigos del Colegio Nacional, nos encontramos con Mario Lavista. Él es compositor, profesor del Conservatorio Nacional y miembro del Colegio Nacional. Y hoy hablaremos de música. Mario, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias por la invitación. Bueno, pues empezamos con una pregunta que pareciera sencilla. Ya tú me dirás si lo es. ¿Qué es la música? No tengo una más remota idea, pero hay varias definiciones, unas más absurdas que las otras. Una de ellas es que la música está formada por ejemplo, de sonidos y silencios. Eso se escucha por todas partes. Yo creo que más bien la música es un arte que está formado de sonidos y de tiempo, porque la música pertenece fundamentalmente a la dimensión temporal. No solamente pertenece a la dimensión temporal, está hecha de tiempo. Cuando un compositor piensa en música o un intérprete descifra una partitura para tocar una pieza cualquiera de música, lo que está haciendo es enfrentarse directamente con la dimensión temporal. Por ejemplo, el compositor. ¿Qué hace un compositor cuando está tratando de escribir una obra? Bueno, está pensando evidentemente en sonidos, pero esos sonidos están transcurriendo en el tiempo. Entonces está de alguna manera tratando de crear una serie de proporciones, pero en el tiempo no es posible olvidar esa dimensión cuando se piensa en música. Lo curioso de este asunto ahora que pensamos en él es que el compositor se tiene que valer de una serie de símbolos, que es la notación musical. Y esa serie de símbolos estamos de acuerdo en que el intérprete usa los mismos
y el compositor usa los mismos porque son los signos convencionales de la música. Ahora, mientras hablabas, empezaron a cantar los pájaros que están aquí en tu jardín. Y bueno, yo te preguntaría, hay muchos sonidos muy bellos en el mundo cotidiano. ¿Qué es lo que diferenciaría cualquier sonido del sonido musical? Bueno, en primer lugar, la intención de oírlo y la intención de hacer el sonido. En segundo lugar, eso te plantea una problemática, diría yo, muy abierta a la discusión, que es la relación entre el arte y la vida. Es decir, cuando vemos un paisaje, por ejemplo, una puesta de sol, ¿de veras es lo mismo esa puesta de sol que la puesta de sol en un cuadro de Monet, por ejemplo? Es decir, estéticamente nos enfrentamos al mismo fenómeno. Es lo mismo ver un cuadro de Monet que ver una puesta de sol en el mar. Es lo mismo estar frente al mar y escuchar una pieza de Debussy que se llama precisamente El mar. Yo creo que no, yo pienso que son dos cosas casi completamente diferentes. Lo que yo experimento al estar frente a una puesta de sol es muy diferente a mi experiencia al estar frente a un cuadro. El cuadro me está ofreciendo o me está creando una puesta del sol o la puesta del sol. El mar de Debussy me está ofreciendo el mar, pero es un mar imaginado por Debussy. No es el mar real ante el cual yo me enfrento. La puesta de sol de Monet es una puesta de sol imaginada, no es la puesta de sol tal como parece en la vida real. Amigos del Colegio Nacional, esto fue El Libro Negro con Mario Lavista. Gracias por acompañarnos. Uno de los temas que también se estudian mucho en México es un tema muy básico, pero a la vez sumamente importante. Y esto es el tema de la determinación de distancias a las estrellas. Nosotros salimos en la noche, vemos un cielo estrellado y pues se nos hace que todas las estrellas están a la misma distancia. No tenemos manera de encontrar esta tercera dimensión. Sin embargo, se sabe desde hace mucho que sí es posible hacer esto con mediciones muy laboriosas, muy difíciles, que usan el movimiento de la misma Tierra alrededor del Sol. Digamos, si yo observo en enero, pues estoy en un extremo del sistema solar, me espero 6 meses, observo en julio y estoy en el otro extremo. Entonces voy a tener 2 ángulos muy distintos para observar el cielo y esto me va a permitir hacer lo que los ingenieros llaman una triangulación, o sea, ver una estrella cercana desde 2 puntos de vista nos va a permitir ver que es como si la estrella se estuviera moviendo en el cielo. La estrella no se mueve, es simplemente un efecto de nuestro propio movimiento que se refleja en el cielo. Esto modernamente lo podemos hacer con una precisión tremenda y hemos iniciado un programa para encontrar la distancia a familias de estrellas cercanas con una precisión tremenda, una precisión superior al 1%. O sea que es como si la estrella estuviera a 100 metros y yo pudiera decir la distancia con una precisión superior, mejor a 1 metro. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué preocuparse de ser tan exactos? Bueno, es que la astronomía ha ido evolucionando a una cosa de altísima precisión ahora. Antiguamente, con que dijéramos, bueno, conozco la distancia de la estrella dentro de un factor de 2, vamos a decir, está entre 50 y 100 metros, era suficiente. Pero ahora las observaciones son tan detalladas, son tan precisas, que sí necesitamos que todo lo demás sea muy preciso para poder tener un cuadro coherente y que no se nos rompa la soga por el lado más débil, ¿verdad? Entonces, nuestro grupo en Morelia, en el campus Morelia de la UNAM, se ha dedicado a utilizar radiotelescopios que están distribuidos
en todo el hemisferio norte de América, y es una propiedad, una facilidad de la cual es dueña el Observatorio Nacional de Radio de los Estados Unidos, pero que muy amablemente nos facilitan bastante tiempo, y hemos estado pues determinando poco a poco las distancias a un enorme número de estrellas, y estamos, digamos, rehaciendo, reestructurando la estructura tridimensional de nuestra galaxia, en particular del material cercano a nosotros, ¿no? Con una precisión enorme, y estamos, digamos, hemos avanzado mucho. Esto nos permite luego determinar precisamente cuál es el brillo real de una estrella. Si no sé la distancia de una estrella, no puedo decir su brillo. Es muy brillante porque está muy cerca o porque está lejos, pero es intrínsecamente muy brillante. Y todo esto nos está llevando pues a un nuevo mundo de la astronomía de muy alta precisión, en la que todos los actores tratamos de proporcionar mediciones más y más precisas, y estamos pasando pues de una época en la que se nos permitía ser muy inexactos a una época en la que la exactitud y la precisión son fundamentales. La importancia de estudios como los desarrollados por Luis Felipe Rodríguez sorprende no solo por su precisión, sino por el hecho de que cada vez conocemos más del universo y vamos entendiendo fenómenos inimaginables. Este astrónomo ha llevado la batuta de estas investigaciones en México y el mundo. Por ello, es un honor tenerlo aquí en Rubik, donde, por cierto, nuestro tiempo se agotó. Muy pronto estaré contigo para mostrarte más contenidos del Colegio Nacional. Mientras tanto, te invito a que visites sus redes sociales y su portal, donde podrás revisar todo lo relativo a los miembros de la institución, sus actividades y el acervo de su biblioteca. Si eres más audiovisual, en nuestro canal de YouTube encontrarás programas de televisión, conferencias pasadas y documentales. No te los puedes perder. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Soy Ana Peiro y me acompañaste en Rubik, la revista de divulgación del Colegio Nacional. Adiós.